esas relaciones del significado entre diferentes piezas léxicas o palabras se pueden también estudiar y clasificar. ¿Cuáles son estas relaciones léxicas que son consecuencia de los fenómenos semánticos? Fíjense, tenemos primero la polisemia. Este fenómeno es el que nos permite relacionar un significante con varios significados. Pero hay una condición. Los significados deben compartir por lo menos un sema o rasgo común. Por ejemplo, aquí, la palabra pico. ¿Por qué se emplea para el aparato bucal de un ave? Una herramienta. La cima de una montaña o parte de una jarra o botella. ¿Qué hay en común? El extremo puntiagudo. Ahí está. Ese es el sema común, el extremo aguzado. ¿Por qué se llama hoja a un pedazo de papel, a la parte batiente de una puerta o a la parte cortante de un cuchillo? Tienen la misma forma, un plano, una hoja de acero, una hoja de madera, una hoja de papel. Entonces, hay un sema por lo menos que se comparte y casi siempre se establece, como en los ejemplos que he puesto o en este esquema, casi siempre se establece por semejanza física, pero además puede establecerse por uso especializado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el empleo o la actividad es semejante, genera también semejanzas en el empleo de una palabra. Por ejemplo, operación. Esa operación al hígado salvó su vida, campo de la cirugía. Resuelvan la operación y obtendrán la medida del ángulo, campo de la matemática. Con esa operación, la Bolsa de Lima incrementó sus ganancias en $10 millones, ámbito bursátil. ¿Y qué significa operación en esos diferentes ámbitos, en esas áreas? Hacer algo, ¿no? Operación viene del latín operare, significa hacer algo. Hacer algo en la cirugía, hacer algo en la matemática, hacer algo en las finanzas, etc. Entonces, son dos las clases de polisemia: las que se establecen por semejanza física o las que se establecen por uso especializado. El fenómeno opuesto a la polisemia es la sinonimia, porque, fíjense ustedes, en la polisemia un significante se relaciona con varios significados, pero en la sinonimia un significado se relaciona con varios significantes. Podemos decir aquí obeso, gordo, abotagado o rechoncho. Varios significantes, un solo significado, ¿no? Una persona llenita de carnes. La homonimia es una relación que se establece entre palabras cuyos significados, sin embargo, no se relacionan. O sea, los significados no comparten ni siquiera un sema. La relación se establece en función del significante, o mejor dicho, de los significantes, porque cada palabra evolucionó. Mutabilidad del signo lingüístico. Y en esa mutabilidad llegaron a coincidir fonéticamente. Por ejemplo, aquí, del latín flamare, la palabra llama, que alude a una masa gaseosa en combustión. Del quechua llama,
la palabra llama para referirse al auquénido. De latín clamare, la palabra llama, conjugación del verbo llamar, como llamar por teléfono, ¿no? Pasar la voz a alguien. Es decir, estamos frente a una coincidencia. Juan llama a sus amigos por teléfono, la llama pasta en la puna, encendió la llama olímpica. Solo es coincidencia fonética, no hay relación entre la masa gaseosa en combustión, el auquénido, ni la acción de avisar a alguien. Esta homonimia además se puede clasificar. Fíjate que en este caso tenemos nosotros un nombre. Aquí también hay un nombre. Y aquí hay un verbo. Yo llamo, tú llamas, él llama, etc. Cuando la homonimia se establece entre palabras que pertenecen a la misma clase gramatical, como en este caso el nombre de la masa gaseosa en combustión y el nombre del auquénido, a esa homonimia se la denomina absoluta. Recuerda, la misma clase gramatical. En cambio, este nombre, el del auquénido, si se relaciona con el verbo llamar, estamos apreciando que son diferentes clases gramaticales, diferentes clases de palabras. Entonces, la homonimia ya no es absoluta, la homonimia es parcial. Existe todavía un tercer caso de homonimia. Se llama homonimia paradigmática y se establece dentro de un mismo verbo. Los accidentes de la conjugación cambian, pero la pronunciación es igual. Por ejemplo, yo tenía un cachorro. Él tenía 3 soles. Yo tenía primera persona, él tenía tercera persona. Cambia el accidente. Yo bebía un agua, él bebía una gaseosa, ¿no? Igual. Hay una coincidencia en la conjugación, pero responden a distintos accidentes. Recuerda, insisto, para que se trate de homonimia paradigmática tiene que ser distintas conjugaciones del mismo verbo. Pero si se trata de una identidad entre verbos diferentes, sería homonimia absoluta. Antonimia. Esta es una relación que se establece entre palabras cuyos significados son opuestos. Escucha bien, mira bien. No he dicho diferentes. Sartén es diferente de silla, pero no por eso son antónimos. Los términos deben presentar significados opuestos. Esta antonimia es de 2 clases, gramatical y léxica. La llamamos gramatical cuando la diferencia se establece gracias a un prefijo, es decir, a un componente gramatical. Lo contrario de humano, inhumano. Lo contrario de hacer, deshacer. Lo contrario de normal, anormal. Lo contrario de biótico, abiótico, etc. Será de esa manera entonces, mediante un morfema, que se establece la antonimia gramatical. La antonimia léxica o antonimia lexical es la que se va a establecer
porque oponemos diferentes palabras, o sea, diferentes lexemas. Y es de 3 clases. La primera es la antonimia lexical propia, en la que estamos en los extremos de una misma cualidad. O sea, hay una gradación. Y nos damos cuenta de esa gradación porque entre los extremos habrá un elemento intermedio. Mira, lo opuesto de caliente es frío y entre ellos existe el concepto tibio. Lo opuesto de negro es blanco y entre ellos existe el concepto gris o plomo. Lo opuesto de grande es chico, pequeño, y entre ellos existe el concepto de mediano. De esa manera, nosotros comprobamos que tenemos las cualidades extremas. Cuando hay esa gradación, la antonimia lexical es propia. Sí, fíjate, nosotros vemos que la existencia de un término demanda la existencia del otro. A ese tipo de antonimia se la denomina recíproca. No hay padre sin qué. Claro, no hay padre sin hijo. No existe maestro sin alumno. ¿Te das cuenta? No existe comprador sin vendedor. No existe galeno sin paciente. A diferencia de esta antonimia recíproca, la complementaria más bien excluye los conceptos. La existencia de uno niega por completo la posibilidad del otro. No se puede estar sano y al mismo tiempo enfermo. No existe medio sano ni medio enfermo. O lo estás o no lo estás. O estás sano o no lo estás. No puedes estar medio vivo ni medio muerto, a pesar de que se emplee, ¿no?, como figura retórica. O estás vivo o estás muerto. Estás afuera o adentro. Arriba o abajo. Ese tipo de relación entre palabras en las que el significado de una excluye el otro se denomina antonimia lexical complementaria. Para terminar, tenemos estas relaciones que se denominan de inclusión. Se establece cuando entre las palabras establecemos la pertenencia a un grupo que se subordina a un mismo concepto. Por ejemplo, aquí, el genérico flor incluye ideas, conceptos como orquídea, nenúfar, tulipán, jacinto, dalia, rosa, crisantemo, etc. La relación entonces que se establece desde el genérico al específico, como es de lo más grande a lo más pequeño, de arriba hacia abajo, ¿no?, esa relación se llama hiperonimia. O podemos decir que flor es el hiperónimo de rosa, flor el hiperónimo de crisantemo, flor el hiperónimo de jacinto, flor el hiperónimo de tulipán, etc. Si la relación se plantea en sentido inverso, mira cómo está la flecha, entonces estamos del específico al genérico, la relación se llama hiponimia. Es muy importante que tú leas en un examen de admisión la pregunta, porque mira la diferencia. Señale usted la relación
existente entre las palabras flor y tulipán? La respuesta, hiperonimia. Señale usted la relación existente entre tulipán y flor. Respuesta, hiponimia. O, más aún, te ponen un texto. Era muy aficionado a la jardinería. Cuidaba de cada flor como si fuera un hijo suyo. La que más quería era el tulipán. Y te dicen, señale usted la relación entre las palabras subrayadas. Entonces, en ese orden, primero apareció flor, luego tulipán, ahí está. Debes decir hiperonimia. Pero también puede establecerse una relación entre los términos que comparten un hiperónimo. Esa relación es cohiponimia. Entonces, orquídea es hipónimo de flor, pero orquídea es cohipónimo de jacinto, cohipónimo de tulipán. Rosa es hipónimo de flor y cohipónimo de nenúfar, cohipónimo de jacinto, etc. Además, existen otras relaciones accesorias, como la de parte todo. Por ejemplo, llanta es parte de un auto. Esa relación se llama meronimia. Si hablamos de manija y puerta, también parte del todo, meronimia. Pero si fuera al revés, si hablásemos primero del todo y luego de la parte, por ejemplo, bicicleta respecto de manubrio, automóvil respecto de neumático, árbol respecto de hoja, en ese caso la relación sería de holonimia. Las principales, sin embargo, son las que están aquí en este esquema. Espero que esta clase te haya gustado y te sirva para poder entender mejor muchos de los temas que tú vas a ver en el curso de aptitud verbal. Nos estamos viendo.